Entonces, ahora sí, tercera vez. El tema que elegí para la reunión se llama reacciones adversas raras, uveitis farmacológica y otras. Entonces, a modo de introducción, siempre hay que recordar que la uveitis es una gran causa de morbilidad y podría dar cuenta de hasta el 10% de la pérdida visual a nivel mundial. Y dentro de este grupo de pacientes, hasta el 35% podría tener una pérdida significativa de la agudeza visual. La incidencia de la uveitis obviamente va a variar dependiendo de la cohorte que uno siga. Va a depender del país, por tanto, también donde se ha hecho el estudio o la caracterización. Y la incidencia, por tanto, y la prevalencia va a variar mucho dependiendo de dónde sea la población de la que estemos estudiando. Entonces, a nivel de países desarrollados, podría explicar hasta el 25% de los pacientes con ceguera legal. Acá en Chile el corte para ceguera legal es 0,1 en visión 0,1 o 20/200 en el mejor ojo, o un campo visual menor a 10 grados, que es la otra definición práctica. Y lo otro importante a considerar es que afecta a población en edad laboralmente activa, una población como en un tramo etario intermedio, distinto a otras enfermedades que afectan a población mayor, en el fondo, adultos mayores. Siempre hay que recordar la clasificación del grupo SAN, que es lo que nos da fundamentalmente la orientación de a qué estructura anatómica o en qué porción de la anatomía del ojo está principalmente la inflamación de la que vamos a hablar. Entonces, el trabajo de este grupo, que es como la diapo inicial, el esquema que sale a la izquierda, siempre hay que recordar que en el fondo la uveitis anterior afecta fundamentalmente a la cámara anterior, que en el caso de la uveitis intermedia, el sitio primario de inflamación corresponde al vitrio y la uveitis posterior corresponde a la retina coroides. Y la panuveitis afectaría a todo el globo ocular. Respecto a las causas que podemos encontrar de uveitis, está este paper que es de como hace 10 años aproximadamente, 2014, está hecho supuestamente con población que aquí eran pacientes también del hospital, y lo relevante acá es que si uno busca el tema de uveitis farmacológico, si está identificado, en general no sale como un ítem aparte o un ítem que esté señalizado como tal. Y esto, en un fondo, le haría caer como dentro del gran grupo que queda como idiopático, que no queda bajo ninguna clasificación. En un fondo, son como etiologías que no se logra identificar. Y eso, ya sea en distintos tramos, o si uno toma la población, separado por edad o separado por sexo, al final uno llega a una conclusión más o menos similar. Entonces, la otitis inducida por fármaco, dependiendo del estudio en el fondo y cómo se maneje o cómo se vea la cohorte, daría cuenta hasta un 0,5% de los casos de otitis. Por tanto, dentro de este grupo de pacientes sería infrecuente. Y eso estaría dado fundamentalmente porque es un cuadro que es raro, que muchas veces no se conoce o que no se registra. Y también es porque es un cuadro que tiene una manifestación o una explicación y una manifestación clínica que son bien variables. Entonces es como un ítem o un cuadro que es poco caracterizable bajo un puro tipo de cuadro clínico. Entonces, en base a lo mismo, tiene mucha variabilidad en cuanto a la expresión clínica, pudiendo dar uveitis en todas las formas, puede dar escleritis o episcleritis y también enfermedad inflamatoria hereditaria. Respecto a los mecanismos que explicarían el por qué se produce la uveitis farmacológica, hay dos grupos fundamentales. El directo, que básicamente sería como la acción, comillas, tóxica, directa del fármaco, o un metabolito de este, o que produzca el efecto tóxico en uno de los excipientes que viene dentro de la formulación que estoy administrando. Y dentro de los mecanismos indirectos estaría el depósito de inmunocomplejos, que el organismo del paciente haga una reacción inmune a un antígeno que sea liberado, secundario al efecto del fármaco, que se liberan radicales libres, en el fondo se altere la función de los inhibidores del punto de control inmune y aumentaría la inflamación, se afecte la función de los inhibidores del TNF-alfa o de esa vía, en el fondo, que uno altera la fisiología de esa vía, o alteración en la microvasculatura, que implicaría una ruptura de las barreras que uno tiene habitualmente, y eso generaría que o hayan vasos que filtren, o en un fondo que haya traspaso de sustancias que no tienen que estar dentro de cierta estructura anatómica.
Respecto al diagnóstico, el diagnóstico es fundamentalmente de descarte, es decir, esto implica que yo tengo que empezar a buscar otras causas y descartar de la forma más exhaustiva posible, en un mundo ideal, tanto causas infecciosas como no infecciosas. Como en el fondo hay que agotar los recursos tratando de buscar otra etiología. Y hay que considerar también que va a haber pacientes que pueden tener una historia preexistente de uveitis, y en el fondo esto me vendría como a maquillar un poco la historia que tiene el paciente o la historia natural que tiene el paciente. Entonces, puede que venga de antes, puede que yo la exacerbe con un fármaco, o puede que en el fondo sea a causa del fármaco. Y por un principio lógico debería existir una asociación temporal en la cual yo administro el fármaco y después de cierto tiempo, que eso va a variar mucho en ese caso, voy a tener la reacción inflamatoria. También por un principio lógico, en teoría debiera mejorar cuando yo interrumpo el fármaco. Y desgraciadamente, no existen pruebas específicas porque como depende de la interacción entre paciente y fármaco en forma específica, es muy poco, en el fondo, realizable o es muy poco fácil de tratar de llegar como a solo como un algoritmo diagnóstico o con un pack de exámenes. No existe la prueba en el fondo que me diga o que me confirme que se trata de una otitis farmacológica. Entonces, para esto vamos a tener principios de asociación clínica, que en el fondo es que no tienen que estar todos, pero mientras más me va a hablar como de una línea de pensamiento lógico en donde yo estoy como tendiendo a pensar que puede ser producto del fármaco. Entonces, primero es que la reacción tiene que estar descrita o que hayan casos que estén notificados y que vayan más o menos en la misma línea, que debería existir una mejoría al reducir o al suspender el fármaco. Entonces, esto me hablaría que es una respuesta que es dosis dependiente, que empeore al aumentar la dosis, lo que no siempre va de la mano porque no todas las respuestas son dosis dependientes, hay respuestas que son idiosincráticas en el fondo, que la rama esté documentada en el fondo de la forma más objetiva posible, que haya como evidencia científica que la vale, con estudios con más casos, que es lo que le da más peso, que se hayan excluido otras causas, que era lo que mencionaba la anterior, que existan efectos parecidos con otros pacientes, sobre todo en fármacos nuevos, donde en el fondo como que todavía no se describe, y pueden empezar a aparecer cuadros que son similares y que tal vez no están descritos previamente, entonces uno empieza a hacer la asociación como con la casuística personal. Y que los síntomas debieran volver a aparecer si yo paso por un periodo de washout, es decir, no expuesto al fármaco, lo suspendo, bajan los síntomas, vuelvo a probar y vuelvo a aparecer en la clínica, ¿no? Entonces, para eso se desarrolló el score de Naranjo, que en el fondo es básicamente los mismos principios, solo que puestos en preguntas que son dicotómicas, en 10 ítems, son 10 preguntas, y en base a como la lógica de la respuesta, yo voy asignándole puntaje, si sí o si no, y genero una escala que va desde el 0 hasta el 13 puntos de Naranjo. Y la interpretación de esta escala, en el fondo, es que a mayor puntaje existe mayor asociación con UIT farmacológica. Entonces, la escala de 9 puntos hacia arriba implica que hay una asociación que está bien definida, de 5 a 8 es una asociación probable, de 1 a 4 pudiese existir una asociación posible, y cuando me da 0 puntos quiere decir que es poco probable o que en verdad es bien dudosa la relación. Familias de fármacos asociados a esto, hay muchas. No es el fin de esta presentación, en el fondo, ir o nombrarlos a todos, sino que lo que voy a hacer es nombrar algunos que son como los más característicos junto con las vacunas, y vamos a agregar una que no está ahí, que es la vacuna por COVID, que como es nuevo, en el fondo está como en proceso de actualización. Entonces, en base a la aplicación de las preguntas del score de Naranjo, yo puedo ir definiendo grupos de fármacos que tienen relación o más definida o que son del grupo de los probables, relaciones que son posibles o que no estarían tan asociados, y en la tabla obviamente no están los que son dudosos porque es todo el resto de los fármacos. Entonces, en base a lo anterior, voy a hablar de algunos fármacos en específico y después vamos a pasar al tema de vacunas. Entonces, el primero que voy a hablar es el Cidofovir, que tiene 11 puntos en la escala o el score de Naranjo, 11 de 13, y que es un fármaco que ya no se ocupa tanto, se ocupaba más en décadas pasadas, y se ocupaba para tratar la rinitis por citomegalo en el contexto de la infección por VIH.
El mecanismo de este fármaco es que es un inhibidor selectivo de la ADN polimerasa, lo que afectaría en el fondo, o la vía es que afecta a la replicación viral, y está descrito que causa nefrotoxicidad como una reacción adversa a nivel sistémico, y en lo que nos atañe, produciría una ovidia anterior no granulomatosa que está descrito en un porcentaje súper variable de las cohortes, entre un 17 y un 89%, y en un 10% produciría hipotonía. ¿Ya? La relación era más frecuente asociarlo cuando además, esto como está en un contexto de un paciente con VIH tabacia, como tratamiento del VIH se ocupaba un inhibidor de proteasa, y además el paciente había presentado previamente otro tratamiento por retinitis por citomegalia, eso le confería más riesgo. Y era más común cuando se usaba en forma intravítrea. Y lo otro que está escrito es que el uso de Prevenecid, que es un fármaco que se ocupa para el manejo de la gota, disminuiría la frecuencia de esta reacción adversa. Es tanto así que en algunos esquemas, en algunos países, la indicación de Sifovir va de la mano con la Prevenecid para prevenir el desarrollo de reacciones adversas. Y el mecanismo no está muy claro por qué se producía esta uveitis. Lo que sí es que, al igual que como la vamos a nombrar, el tópico sí que no responde a eso, o y ciclopléjico. Lleva el sonido, el audio. Entonces, a la derecha tenemos una foto, ¿se escucha? Sí, pero de repente se ¿Todo fue. bien? Sí, ahora Bien. sí, dale. Ahora sí, bien. Entonces, a la derecha tenemos la foto de... ¿va? ¿No alcanzó a ver? No sé qué pasó. Está ya, me salta la foto, no está. Después de compartir, Emilio, porque estoy cambiando de idea, pues no avanza. ¿Cachai? Va a atrasar. Va a pasar la sí. Sí, te prende diferente. Hagan en radio. No, ahora es eso. Ya, siguiente. Ya, entonces, el otro fármaco del que voy a hablar es de la rifabutina, que tiene 10 puntos de la escala y se ocupa como tratamiento profiláctico para infecciones por el complejo Mycobacterium avium. Fundamentalmente se ocupa en contexto de un paciente inmunosuprimido con VIH. Y la reacción más común descrita es la ovitina anterior con hipopio. También existiría una respuesta que es dosis dependiente, y la respuesta estaría fundamentalmente dada con dosis cuando se ocupa 600 miligramos por día, y cuando se ocupa menos de eso es cada vez menos frecuente en el fondo. Y el otro factor de riesgo importante es el peso del paciente, que está fundamentalmente descrito en pacientes menores de 55 kilos, ahí hay como un corte, y más aún en pacientes menores de 45 kilos, que ahí es donde estaría más marcada o sería más común la reacción adversa. Y también se describe que sería más común con el uso concomitante de ritonavir, como el manejo del VIH, y con el uso de claritromicina, porque esto altera el metabolismo hepático, fundamentalmente deprimiría la función del acetocromo P450. De la derecha hay una foto de una niña que estaba en tratamiento con rifabutina y que desarrolló esta uveitis anterior, donde se ve una línea de hipopión abajo. Y además tenía una vasculitis retinal, según lo que comentaban en la foto. Entonces, la reacción se resolvió en este caso en particular con la suspensión del fármaco. Respecto a los bifosfonatos, que tienen 10 puntos en el score, se ocupan ampliamente en el tratamiento de la osteoporosis. Está descrito que pueden causar uveitis, escleritis y episcleritis. El fármaco dentro de la familia que está más asociado es el pamidronato, uso endovenoso. Y los otros, como el alendronato, el bisegronato o el etidronato, también están descritos, pero el fundamental es el pamidronato.
Y en general lo que produce en forma inicial es una conjuntivitis que después progresa a una uveitis anterior y también puede progresar con escleritis y escleritis. La dosis habitual de pamidronato es de 30 a 90 miligramos por dosis. Este fármaco se ocupa por ciclos de carga que son mensuales. Se puede administrar en días continuos o en una dosis cada mes. Y la dosis obviamente está ajustada por peso, siendo ese el rango que está puesto ahí el tramo habitual. Y los fármacos inducirían algún grado de leucopenia, pero con aumento de la PCR y con aumento de la interleuquina 1 y 6, que estaría como dentro del mecanismo fisiopatológico que explicaría el cuadro. Y habitualmente esto es autolimitado y en los casos más severos, como ya les dije, en el fondo se ocupan corticoides locales y eventualmente hay que evaluar la suspensión. Acá a la derecha hay una uveitis anterior asociada a una escleritis difusa en una paciente que había recibido la carga de pamidronato 48 horas antes. Y en el TAC, que está a la derecha, destaca la proptosis, además del engrosamiento escleral que se ve a nivel como circunferencial completo, lo que nos habla de que en el fondo tiene una escleritis difusa. Respecto a las sulfonamidas, son antimicrobianos usados en en un gran número de patologías. Tienen 10 puntos como familia en el score de riesgo del que estábamos hablando. Y el que más nos toca a nosotros, el que más vemos frecuentemente es el cotrimoxazol, o trimetoprim sulfamethoxazol. Si bien hay fármacos que son de la misma familia ahora, sulfas, en el fondo, que ahora tienen otros usos, no necesariamente antibióticos. Ahora hay usos incluso hasta dermatológicos, hay algunos que se ocupan como antiepilépticos. Y la reacción descrita fundamentalmente corresponde a una uveitis anterior no granulomatosa, que pudiese ser unio bilateral. Y la historia más típica es que los síntomas aparezcan dentro de la primera semana desde el inicio del uso del fármaco. Lo otro relevante es que fuera de lo oftalmológico, en el fondo, hay reacciones adversas graves como el síndrome de Steven-Johnson, eh, la glositis, puede presentar eritema multiforme, a veces rash vesicular, que eso ya es más en el fondo leve, o alteraciones en el perfil hepático, por lo que es importante en el fondo evaluar en el contexto de pacientes que uno puede tener como varias indicaciones de fármacos y si ya tengo una que va a alterar el perfil hepático, debería poner ojo respecto a las interacciones farmacológicas eventuales que pueda tener. Eh, el otro que me pareció importante destacar, que lo vamos harto, es el grupo de las quinolonas. Acá ya baja un poco el score. Tiene un score de 6 puntos, lo que lo hace probable. Y la forma está, en el fondo la reacción está descrita fundamentalmente por la administración sistémica. Están descritos todos los miembros de la familia, pero el moxifloxacino es el más relevante. Habiendo una ventana de aprox 3 semanas entre el inicio del fármaco y que haga la sintomatología. Y la diferencia acá es que en la biomicroscopía hay precipitados queráticos que son finos, pigmentarios, intensamente pigmentarios y con pocas células inflamatorias como tal en la cámara anterior. Esto puede llevar a un cuadro que se llama BADI, que es en el fondo la depigmentación iridiana y que estaría dentro del mismo espectro de lo que se conoce como BATI, que corresponde a la transiluminación difusa con una pupila hiporreactiva y que esto ya me hablaría de que hubo una despigmentación intensa, además de un proceso de atrofia del iris. Estos pacientes, como tienen dispersión pigmentaria, en el fondo tienden a hacer hipertensión ocular hasta en un 50% y obviamente eso hay que manejarlo con terapia hipotensora y eso puede llevar a un glaucoma secundario en el fondo por dispersión pigmentaria. El mecanismo no está muy claro, pero existiría una predisposición como de base del paciente a una reacción autoinmune. Algunos explican que hay como un estado de hiperinmunidad o de alteración de la función inmune secundaria a una infección concurrente de tipo viral. Y otros hablan también de que existiría como un fenómeno sumatorio de fototoxicidad asociado al uso del fármaco, como que estimularía en el fondo que se pudiese producir la reacción. Está correlacionado con la presencia de HLA-B27 en un 20% de los pacientes y con HLA-B51 en un 40% de los pacientes. Y está poco descrito con el uso intracameral, que es otra forma que vamos a ver acá, o el uso tópico, que en el fondo es como las formas típicas que se ocupan en oftalmo. Y a la derecha lo que destaca en el fondo en la foto de arriba es la presencia en cámara anterior de este tindal pigmentario bien intenso.
Y la descripción que habla el paper era que en el fondo este paciente llevaba o presentó el cuadro una semana después de que había iniciado el tratamiento y consultó por ojo rojo y dolor. Y abajo destaca fundamentalmente la visualización de la transiluminación iridiana, lo que nos hablaría del fondo de la atrofia intensa del iris, y pero iría más correlacionado con el PADI. Eso. Respecto a la inmunoterapia, voy a hablar solo de los inhibidores de TNF-alfa, porque está descrito con varios subgrupos. El score que tiene de 7 puntos, y obviamente se ocupan estos en un amplio grupo de enfermedades inflamatorias, no necesariamente oftalmológicas. Está la artritis reumatoide, artritis hepática juvenil, enfermedad de Crohn, artritis psoriática, espondilitis anquilosante. Y en uveitis se ocupan fundamentalmente infliximab y adalimumab, y no se ocupa el etanercept, que además de no tener efecto en uveitis, es el que está más correlacionado con producir la uveitis. Y en el fondo, si uno compara como la frecuencia, incluso llega a ser, si uno compara como la frecuencia del etanercept con el infliximab o el adalimumab, hasta entre 5 a 8 veces más frecuente cuando se ocupa ese fármaco en particular. Y las reacciones inmunes que están descritas es que uno haga un cuadro que se parece al lupus, y por eso se llama lupus-like, o que haga una hepatitis autoinmune. Y la ventana de tiempo en el que puede producirse esto es fundamentalmente dentro del primer año de uso del fármaco, pero igual están descritos incluso con años plazo, con 3, 4 años plazo, igual se siguen describiendo que podría asociarse. Entonces, esto produciría una inflamación paradójica, porque estoy dando precisamente una inmunoterapia para tratar de bajar una enfermedad inflamatoria. Y lo otro que hay que tener en consideración es que la indicación de estos fármacos puede venir de una enfermedad que inicialmente no incluía afectación oftalmológica. Entonces, yo tratando una enfermedad que la descripción dice que no debería tener nada en el ojo, finalmente termina siendo una clínica ocular secundaria a esto. Entonces, lo que les había dicho, la presentación es variada, la ventana de tiempo varía entre semanas a años, y la representación clínica también es muy variable, entonces puede haber uveitis anterior, uveitis posterior, choroiditis, y la recuperación en general se da en la mayoría de los pacientes al suspenderlo, estando el mecanismo fisiopatológico poco claro respecto a cómo se da en cada caso particular. Existiría en teoría para cada fármaco alguna susceptibilidad específica con algún mecanismo que me explique que en el fondo que se fije más o que produzca más inflamación a nivel ocular. Y en caso de persistir, pese a la suspensión del fármaco, se recomienda el uso de corticoides tópicos y en algunos casos sistémicos, o en la gran mayoría de los cuadros que estoy revisando. Respecto al otro fármaco que ocupamos, otro grupo de fármacos que ocupamos bastante acá, están los anti-VEGF, que tienen un score de 11. Son fármacos que se ocupan ampliamente en oftalmología. En general refieren un buen perfil de seguridad. Y incluso los estudios iniciales, como el estudio Anchor y el Marina, cuando se empezó a usar el ranibizumab, la inflamación estaba descrita en hasta un 2 a 3% de los casos, dependiendo del estudio, y se definía como severa un Tindal 3 o más. Entonces, ese severa hay que tratar de ponerle como algo más concreto. Y en los estudios que han salido en forma posterior, el reporte es un poquito más bajo, y lo describen, si uno como que amplía el criterio y cualquier inflamación la cuenta, hasta el 1 al 1,5% de los ojos tratados en algún punto del protocolo de seguimiento presentó algún grado de inflamación. El bevacizumab, es decir, el Avastin, tendría más riesgo que el ranibizumab, y en el estudio CAT, en el fondo, el riesgo era un 0,3 para el ranibizumab y un 0,5 para el bevacizumab. Y en la mayoría de los casos la inflamación es leve a moderada y tiene buena respuesta con corticoides tópicos y no necesariamente implicaría suspender el fármaco o cambiarlo. Y en los casos severos, de entrada, se indicaría el uso de corticoide tópico, y si vuelve a repetir la reacción, ahí sí tal vez convendría evaluar otra opción. Respecto a otros anti-VEGF, como el aflibercept o la IDEA, tendría un perfil más seguro desde este punto de vista, y la relación con uveitis farmacológica sería menor. Y de los otros oftalmológicos que siempre salen, está la brimonidina, que tiene un score de 9, que es un agonista alfa 2 adrenérgico, y que la relación más descrita es la uveitis anterior granulomatosa,
se asocia fundamentalmente al uso crónico en población adulta mayor, es decir, pacientes de 75 años con el uso del fármaco durante más de un año. Y además hay que distinguirlo de un cuadro que es una reacción alérgica inducida, que también está bien descrito, que este en general se produciría antes, con la ventana de tiempo entre los 6 a 9 meses. Y lo otro relevante a destacar acá es que la inflamación solo afectaría al ojo tratado, no es solo es forma unilateral, y se resolvería en un periodo de semanas al suspender el fármaco, y obviamente en casos muy severos, lo mismo que en todos lados se plantea, o lo mismo que en todos los cuadros, se plantea el uso de corticoides y midriáticos. Acá a la derecha tenemos una foto que este paper es bien antiguo, es como del 2000, está en blanco y negro, y es una foto de segmento anterior en el fondo, que ahí lo que está mostrando son los precipitados queráticos en grasa carnero, que están distribuidos fundamentalmente en los dos tercios inferiores de la córnea. Y el autor es Biles, que es como uno de los primeros, o que se figura como primer autor, como uno de los primeros que empezó a hablar de este tema como en forma más frecuente. Esto tiene hartas publicaciones respecto a UIT y farmacología. Y respecto a las prostaglandinas, unas palabritas, fundamentalmente las reacciones típicas adversas son la hiperemia conjuntival, que altera tiene el crecimiento de las pestañas, que incluso en algunos países ahora se están ocupando formulaciones farmacológicas que ocupan ese efecto a favor para venderlos, que puede tener alteraciones de la pigmentación, ya sea a nivel cutáneo, si es que cae por fuera del ojo o del iris. Puede presentar edema macular quístico y uveitis anterior, que es lo que nos trae a esta presentación. Y puede desarrollarse incluso meses después de que haya iniciado el uso de fármaco. Y se resolvería al suspender el fármaco. Y el mecanismo también estaría asociado al incremento de la interleuquina 1 y 6. Entonces, pasando al otro capítulo, que son las vacunas. La lista de vacunas acá es bien larga. Casi todas las vacunas que están en la mayoría de los esquemas de los países tienen algún grado de correlación. Fundamentalmente está escrita la BCG, la hepatitis B, que son las que voy a hablar ahora, pero en verdad si uno revisa el listado son casi todas. Yo acá voy a hablar una pincelada de la BCG, una pincelada de la hepatitis B, y voy a hablar del tópico nuevo, que en el fondo es la de COVID, que está como con evidencia más reciente o está como en boga ahora. Respecto a la BCG, bueno, todos sabidos que se ocupa para la prevención de la TBC miliar y está asociada con algunas alteraciones de la pigmentación del iris. En formas más raras puede presentar panuvitis bilateral, chorioretinitis, vitíligo, una iritis óptica. Y en teoría existiría una susceptibilidad en pacientes que son HLA-DR4 positivo, sería como más característico en ellos. Y respondería también frente al uso de corticoides tópicos y migrativos, como la mayoría de las uveitis que estoy presentando. También está descrito como no en la vacuna en sí, sino que como asociado a la TBC o al cuadro de TBC o al estudio, que hay reacciones a tuberculina al hacer el PPD en el fondo. Y se podrían presentar episodios de panuveitis con una presentación que remedia un poco al BKH con DR seroso, o a cuadros que se parecen un poquito a la choroiditis multifocal, que se llaman choroiditis multifocal like. Respecto a la reacción en el contexto de la realización del PPD, está escrito que esta uveitis partiría como en forma retardada respecto a la reacción de piel que es lo esperable dentro de la toma del examen, que es como parte de la respuesta que uno está buscando. Y respecto a la hepatitis B, esta reacción está descrita como rara, que en general más frecuente en la primera dosis, más que en las consecutivas, pero aún así existiría un porcentaje de pacientes que en el fondo tendría con cada nueva dosis dentro del esquema, tendría episodios que estadísticamente son un poco menos frecuentes, pero que igual tienden a repetirse si uno agarra el mismo paciente. Y también estaba escrito que en general, al menos la población caracterizada o casos más reportados era fundamentalmente de predominio femenino. Y los cuadros, la mayoría de los pacientes asociados a la uveitis consulta por síntomas que son flu-like o influenza-like, en el contexto o asociados temporalmente con el episodio de uveitis. Y de lo nuevo, vamos a hablar un poquito de vacunas COVID, que en el fondo, con toda la aparición de la pandemia y después del desarrollo de las vacunas, recién hay como data más gruesa o que está siendo procesada respecto a las reacciones adversas. En forma
inicial, podríamos decir que las reacciones adversas incluyen un espectro bien amplio de entidades, estando la uveitis, episcleritis, la escleritis, incluso se asocia a neuropatía óptica y de otros nervios craneales, y también con enfermedad inflamatoria orbitaria, fundamentalmente miositis y dacroadenitis. Ahora, importante destacar que no todas las vacunas son iguales, hay varios subtipos y la descripción de este cuadro en sí estaría fundamentalmente más asociada o más caracterizada o definida con las vacunas que son mRNA, que acá en Chile en el fondo como la principal es la Pfizer, aunque hay otras también que llegaron en forma posterior, pero como la que llegó inicialmente fue la Pfizer. A la derecha hay una imagen que corresponde a una resonancia magnética de una paciente de 61 años que consultó un día después de la vacuna por COVID, que en este caso era como la de refuerzo, la segunda dosis. Consultó por edema periorbitario, por dolor, por diplopia vertical y por proptosis. Entonces, en la imagen, lo que se logra ver entre el A y B, lo que muestra es el engrosamiento de la grasa orbitaria, además del engrosamiento de los músculos, que son bastante significativos respecto al contralateral. Entonces, estos cuadros no necesariamente son bilaterales en cuanto a su presentación. Los mecanismos que se plantean para llegar a esto podría ser una reacción inflamatoria secundaria a que hay moléculas de mRNA en el extracelular que ya per se producen algún grado de inflamación. Hay alguna reacción, algún excipiente y eso va a depender entre vacuna y vacuna. Entonces, ahí es más difícil de hilar fino porque no hay un mecanismo tan claro y habría que ver como el prospecto específico de cada vacuna. Respecto a la inflamación orbitaria, fundamentalmente está descrito que afecta a los músculos extraoculares y a las glándulas lacrimales, que es más o menos la imagen que les mostré en la diapositiva anterior. Y la presentación clínica estaría dada fundamentalmente en las primeras 2 semanas, aunque también es descrito como en todos casos más raros con periodos de ventana más largos. Y lo que se describe es que existiría obviamente un perfil predisponente que haya hecho episodios previos, tanto de uveitis por otras causas, como que en la dosis previa haya tenido un episodio similar, tal vez no necesariamente igual, pero que haya presentado algún grado de inflamación ocular que puede haber sido incluso subclínico, que no le haya motivado a consultar, o que nadie le haya visto, y en el fondo aparece con las dosis sucesivas. Y finalmente, está aquí ese estudio, que es un estudio que salió ahora, está publicado en junio de este año, o sea, tiene 2 meses, que es un estudio coreano del sur, que lo que buscaba es caracterizar bien el riesgo de presentar uveitis, fundamentalmente anterior a lo que describían los autores, después de la primera dosis de vacuna COVID, y eso lo contrastaban un poco con la historia previa de uveitis. Entonces, para esto, tomaron a todos los vacunados, inicialmente a toda la población vacunada en Corea, entre el periodo de enero 2021 a marzo del 22, lo que da un número gigante de 7,9 millones de personas. Dentro de eso separaron a los que tenían historia previa de uveitis, que quedó un grupo mucho más chico, y dentro de la población que quedó como sin historia previa de uveitis, hicieron o seleccionaron en el fondo una cohorte lo más similar respecto a características como generales, es decir, como que tuviera una composición de género más o menos similar, que fuera etario más o menos similar, que tuvieran otras enfermedades sistémicas o factores de riesgo sistémico también en una proporción más o menos similar, porque si comparaban inicialmente la población del grupo ITIS versus todo el resto de esos 7.900.000, les daba una población que era fundamentalmente mucho más, o tenía muchas más comorbilidades, que en general tenía más edad, y donde predominaba fundamentalmente el sexo femenino. Entonces trataron de equilibrar, o en el fondo, por así decirlo, balancear los factores confundentes que pudiesen haber estado. Y de eso, en el fondo, acá hicieron 3 tipos de análisis. Abajo, en el cuadro que está destacado en gris, es como el análisis principal, que en el fondo lo que hace es hacer un cruce con un grupo seleccionado de pacientes dentro de estos 7 millones, que en el fondo que no tenían historia de uveitis, donde los compara y hace un grupo
3 veces mayor al grupo con uveitis. Entonces, si los pacientes con uveitis dentro de estos 7 millones eran 72.000, hicieron un grupo de aproximadamente 220.000 pacientes y en base a eso lo contrastaron. Secundariamente, los análisis que plantearon fue seguir a la población, a la misma población con uveitis, que en teoría debiera haber estado sin uso de corticoides, porque una de las capitas era que tuviera un periodo de washout como de unos 6 meses a 18 meses previo de no uso de corticoides, pero tuvieran en fondo el antecedente de la historia previa de uveitis, versus el grupo de población normal y evaluaban cómo respondían cada grupo post vacuna, es decir, los pacientes que estaban estables desde el punto de vista de la uveitis, ver cómo respondían o cómo había estado la incidencia de episodios de uveitis o el número de consultas de uveitis antes de este periodo de 18 meses y los 6 meses inmediatamente posteriores a la vacuna. Entonces evaluaban en fondo cuánta incidencia tenían de episodios de consulta. Y respecto a eso, si uno hace el análisis inicial, la incidencia acumulativa obviamente dio más, como en fondo la acumulativa siempre va a ir subiendo porque se van sumando casos nuevos, la incidencia dio más en la cohorte de los pacientes que tenían historia previa de uveitis, y eso puede estar dado por la patología de base que hayan tenido o por lo que he explicado la uveitis previamente, o por la vacuna en sí, que es lo que planteaba dirimir el trabajo, versus el grupo control que en general presentaba unos números súper bajos, y por eso la curva que se ve ahí, si uno a la izquierda está uveitis en globo en general, todas sumadas, y después está separado por anteriores versus las uveitis no anteriores. Y los tres gráficos son casi iguales, y donde obviamente el que prima, o la línea punteada roja hacia arriba, es el grupo de la uveitis. Y el grupo de control se mantiene con esa línea que es casi paralela a la horizontal. Y acá lo que hicieron fue el análisis secundario, es decir, definieron grupos, el mismo grupo en el fondo sin historia previa y el con historia previa, y vieron cómo andaban las incidencias respecto al periodo previo, al menos 6 meses previo a la vacuna, y cómo andaban los 180 días o los 6 meses post vacuna. Y lo que se vio finalmente era que no había un riesgo asociado a la vacuna. Es decir, tanto en el grupo, si yo hacía el seguimiento comparaba las incidencias del grupo con uveitis en los 6 meses previos o antes de la vacuna, en el fondo, con los 6 meses inmediatamente posterior a la vacuna, no había un aumento de incidencia de episodios de uveitis, que era lo que se teorizaba inicialmente. Es decir, seguían presentando más o menos un número similar a lo que ya tenían de antes. Y en el grupo de población control también, en el fondo no hubo como un riesgo específico asociado al uso de la vacuna. Entonces, como conclusión de este trabajo, los autores plantean que en el fondo el grupo que tenía historia previa de uveitis se podía exacerbar o podía en el fondo ser producto de otra causa o que fuera la misma causa que ya le había producido uveitis, dependiendo del caso, en forma previa, y que en el fondo estadísticamente para ellos no daba mayor riesgo la vacuna en sí. ¿Ya? Y el otro elemento destacable acá es que en esta corte, como en el fondo agarraron toda la población que tenían registrada en el sistema coreano, hay que considerar que se dedicaron fundamentalmente a trabajar lo mismo, con la vacuna mRNA, que también la que más ocupaban era de Pfizer. Y en el esquema coreano, lo otro destacable es que habían descritas cinco vacunas distintas, pero la dosis inicial fundamentalmente fue con Pfizer, que fue algo similar a lo que se dio en Chile. Ahora, el porcentaje de población que tiene cada vacuna no necesariamente es extrapolable, entonces esto como que nos puede dar una idea, pero no necesariamente es traspapelable a lo que pudiésemos tener acá eventualmente en el caso de hacer un estudio de similares características. Entonces, como conclusiones, la uveitis y otras reacciones inflamatorias inducidas por fármacos son entidades que son poco comunes. Probablemente existe un subdiagnóstico por desconocimiento, además de un subregistro asociado. Hay varios fármacos implicados que se pueden administrar por distintas vías, de forma sistémica, tópico intraocular, que fue lo que revisamos, y las vacunas también pudiesen estar asociadas.
requiere una anamnesis detallada, lo que lo complejiza un poco, y en el fondo hay que tratar de establecer la eventual correlación, y en el fondo por eso están las preguntas del score de Nubank. Y en general la OIT por fármaco se va a presentar en forma autolimitada, y el manejo, o la idea general de manejo, era que en todos los casos, de ser muy severo, uno en general manejaba con corticoides, que podían ser tópicos inicialmente. Rara vez está descrito el uso de corticoides sistémicos, el uso de midriáticos y ciclopégicos, y eventualmente la suspensión si es que no responde o la reacción no se tolera o es muy reiterativa a lo largo del tiempo. Y respecto a las vacunas, probablemente por el impacto mediático, los que tienen más evidencia ahora o no son en el fondo reporte de casos, sino que se está haciendo estudios como de seguimiento de cohorte a nivel poblacional, son las por COVID, porque es más reciente, hay más registro y también tiene más impacto mediático al haber sido hace pocos años.